Hola, bienvenidos a mi presentación, la cual tiene como finalidad el día de hoy explicar, describir y resumir qué se conoce como defensa y qué es imputado dentro del proceso penal, asimismo sus derechos y también sus facultades. Previo a hablar del tema que desarrollaré, es pertinente explicar qué es un proceso penal. Proceso penal es aquel procedimiento en el que se aplica la ley en un caso en específico con la finalidad de determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona ante la presencia de un delito. Este proceso se encuentra conformado por unas partes fundamentales denominadas también como intervinientes. Inmersos en este apelativo encontramos a la defensa y al imputado, de los cuales haré hincapié en este video. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, ¿qué es defensa? La defensa es una de las partes del proceso penal. Esta representa los intereses del sindicado en el marco de hacer valer su derecho a la defensa reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes ante el tribunal o juez competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La defensa le permite al imputado hacer valer sus derechos, dándole entonces la oportunidad de demostrar si las pruebas que le acusan son inconsistentes y si las acusaciones en su contra son injustificadas. Toda persona que esté acusada de cometer un delito tiene a su favor el derecho a la defensa como parte de las garantías procesales que se le otorgan mediante el Código de Procedimiento Penal. El derecho a la defensa también es considerado como parte fundamental y esencial del Estado social de derecho y de sostenimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos. Es indispensable comprender que el derecho a la defensa es inviolable, garantizado a toda aquella persona que esté siendo investigada por presuntamente haber cometido un delito. Este derecho inicia desde el momento en el que se le atribuye a la persona el haber actuado de forma ilícita, en cuyo caso se protegen sus garantías jurídicas no solo desde el inicio del proceso, sino hasta el final de este. La Ley 906 del 2004 o Código de Procedimiento Penal respalda este derecho en su artículo 8 de la siguiente manera. En desarrollo de la actuación penal, una vez adquirida la calidad de imputado, este tendrá derecho respecto al órgano de persecución penal en lo que aplica a: no será obligado a declarar en contra de sí mismo o de su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o, en su defecto, por uno que le asigne el Estado. Puede tener comunicación privada con su defensor previo a comparecer frente a las autoridades. También a que no se utilice silencio en su contra. Estas y otras garantías establecidas en el mencionado artículo. Ahora bien, teniendo claro la noción de defensa, hablemos un poco de lo que es la defensa, pero dentro del proceso penal, lo cual se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Penal entre el artículo 118 y 125. En cuanto a su integración al proceso y a su designación, el Código establece que la defensa será llevada a cabo por el abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Por otro lado, en cuanto al abogado defensor del imputado, este deberá ser asignado desde la captura, si hubo lugar a ella, o desde la formulación de imputación. En todo caso, el imputado deberá contar con un abogado desde la primera audiencia a la que fue citado. De hecho, él podrá asignar un abogado defensor desde que la Fiscalía General de la Nación le hace comunicación de que será investigado. Con respecto a su reconocimiento, la defensa, una vez sea designada dentro del proceso, no requerirá de ninguna formalidad para actuar ni para ser reconocida dentro de este. Como ya sabemos, la defensa tiene que ser llevada a cabo por un abogado, el cual recibe el nombre de defensor principal y este será el encargado de dirigir la defensa, pero a su vez podrá seleccionar a otro jurista que se le denomina defensor suplente. Esto se hace no solo con previa autorización del juez, sino también con la del sindicado.
En ese orden de ideas, el abogado suplente queda bajo la responsabilidad del principal y podrá ser removido libremente durante el proceso. Por cierto, la defensa de varios imputados podrá ser llevada por un defensor común siempre y cuando no medie conflicto de interés ni las defensas resulten incompatibles entre sí. A propósito de esto, entonces, ¿qué sucede cuando hay incompatibilidad de la defensa? Si se advirtiera conflicto, el abogado defensor deberá renunciar al encargo correspondiente. De no ser así, el imputado o el Ministerio Público podrán solicitar al juez el relevo del defensor discernido. En este evento, entonces, el imputado podrá designar nuevamente a un defensor. Si no hubiere otro o estuviera imposibilitado para ello, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le otorgará a uno conforme a las reglas generales. A raíz de esto me permito hablar entonces de la sustitución del abogado principal, el cual únicamente podrá sustituir la designación de la defensa en otro abogado, pudiéndose reservar el derecho de reasumir la defensa en la oportunidad que considere conveniente. La defensa, al igual que cualquier otra de las partes del proceso, goza de unos derechos y unas facultades que se encuentran establecidas en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 124, el cual dispone que la defensa ejercerá los derechos y las facultades que los tratados internacionales relativos a derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la ley le reconocen al imputado. Del mismo modo, el artículo 125 enuncia los deberes y atribuciones especiales que tiene la defensa dentro de la actuación. Entre estos, encontramos asistir personalmente al imputado y desde ese momento se garantiza la oportunidad de tener comunicación privada con él. Disponer de tiempo y medios razonables para preparar la defensa. También podrá interrogar y contrainterrogar a los testigos y peritos en audiencia pública. La defensa también podrá controvertir las pruebas aunque sean practicadas en forma anticipada al juicio oral. Tiene la facultad de buscar, identificar, empíricamente recoger y embalar los elementos materiales probatorios y de evidencia física. Asimismo, realizar entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos especializados por medio de los técnicos e investigadores autorizados por la ley. Ahora bien, para desarrollar el siguiente tema es necesario y significativo que hablemos un poco de la imputabilidad y la inimputabilidad. Imputabilidad es el conjunto de condiciones físicas, psíquicas, de madurez y salud mental que son indispensables en una persona para que le puedan ser atribuidos los actos antijurídicos que ha cometido. Palabras más, palabras menos. La imputabilidad implica el entendimiento y conocimiento del acto que se ha realizado, pero además que éste perjudica los intereses de otras personas. El individuo que carezca de este entendimiento entonces se le denomina inimputable. Como consecuencia, no será penalmente responsable del daño. En relación con lo anterior, ¿qué es imputado? Tomando como referencia el Diccionario Español Jurídico, el imputado es la persona a la que se le atribuye formalmente un acto penal por recaer sobre ella indicios de una investigación en marcha que, si se confirman dichos actos, da paso a la figura del acusado. Dicho en otros términos, el imputado es la persona sobre la que recae un proceso penal. En ese orden de ideas, es indispensable tener claro que imputado y acusado son acepciones completamente diferentes. Y es que el imputado es quien está siendo investigado por presuntamente haber sido autor o partícipe de un delito, mientras que el acusado es quien ya formalmente se le ha atribuido la pena tras la imputación de un delito. Teniendo en cuenta esta información, ¿cuándo una persona resulta imputada? Cuando llega a la Fiscalía la noticia de la comisión de una o varias conductas que revisten las características de delito, procede entonces a la persona señalada a realizársele la formulación de imputación, a partir de la cual se abre el proceso de investigación en contra del sujeto para determinar si es culpable o no. Por ello insisto en que el imputado, también llamado encausado, no es el responsable del daño, es simplemente el sospechoso del delito, el cual recibirá el calificativo de investigado hasta que se dicte sentencia, a partir de la que se determinará si es condenado o absuelto.
El sistema penal acusatorio vigente no solamente busca analizar el delito como una serie de características sociales que pueden determinar tendencias criminológicas, sino que encuentra en la persona un ente a proteger, radicando su importancia en esta, tanto así que pasan a configurarse una serie de principios, tales como la verdad, la justicia y la reparación, que inicialmente parece ser un sistema que determina beneficio para las víctimas. Sin embargo, por medio de estos, lo que se busca es traer a colación la dignidad humana de las personas, indistintamente si se discute que está en cabeza del victimario o de la víctima, formulando entonces la posibilidad de que se materialice el principio de presunción de inocencia, el cual está tan vinculado con la imputación y que, entre otras cosas, configura una garantía para un sistema penal que en la persecución de la verdad busca que antes de que se abra propiamente una acción punitiva se tenga certeza al respecto más allá de toda duda razonable. A tenor de la regulación procesal, todo individuo que intervenga en un procedimiento jurídico goza de unos derechos y unas garantías procesales que deben respetarse, tales como el derecho a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la imparcialidad, entre otros, que son principios rectores y que se encuentran instaurados en la Ley 906 del 2004 en su título preliminar. Estas garantías procesales es importante salvaguardarlas. No se pueden atacar sus derechos por creer que es culpable el acto. A todas estas, ¿cuándo se adquiere el carácter de parte como imputado? El carácter de parte como imputado se adquiere desde que se vincula a la persona a la actuación mediante la formulación de imputación o desde la captura si esto ocurrió primero. Ahora bien, es posible que haya ausencia del imputado y esta se presenta cuando al fiscal no le ha sido posible localizar a la persona a la que va a formular la imputación o a tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte. En este evento, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente, adjuntando los elementos de conocimiento demostrando que ha insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante un edicto que se fijará en un lugar visible en la Secretaría por el término de 5 días hábiles y del mismo modo se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. Cuando se cumpla lo anterior, el juez lo declarará persona ausente y la actuación quedará debidamente registrada, como también la identidad del abogado que lo va a representar y asistir en todas las actuaciones, al cual se le surtirán todos los avisos y las notificaciones. Es obligación de la Fiscalía identificar o individualizar al imputado con la finalidad de evitar errores judiciales. Si el imputado no presenta documentos de identidad, la Policía Judicial le tomará registro de cadactilar y verificará la identidad con documentos obtenidos en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo hará de manera directa o por los medios tecnológicos de los que disponga. Si no se logra verificar la identidad, la Policía Judicial remitirá el registro de cadactilar a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de que se expida la fotocédula en un tiempo no superior a 24 horas. En caso de que la persona no aparezca en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta lo va a registrar de manera excepcional y por única vez con el nombre que inicialmente se identificó y le otorgará un cupo numérico. Concluido este procedimiento, entonces la registraduría le informará los resultados a la autoridad solicitante. De igual modo, la Fiscalía deberá llevar registro de las personas que haya vinculado a una investigación penal. El funcionario que haya realizado dicha vinculación deberá informarlo dentro de los 5 días siguientes a la decisión. Además de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución y la ley, en especial lo que están previstos en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, el imputado dispondrá de las mismas atribuciones que la defensa. Sin embargo, de mediar conflicto entre las peticiones y actuaciones de la defensa con las del imputado, prevalecen las de la defensa. Y para finalizar, el imputado podrá hacer uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías procesales de guardar silencio y al juicio oral. De ser así, el juez de control de garantías o el juez de conocimiento debe verificar que se trata de una decisión que tomó de manera libre, consciente, voluntaria, debidamente informada o asesorada por la defensa. En este evento es indispensable que se haga interrogatorio personal al procesado.